académico del día de hoy. Como lo he venido anunciando, vamos a conversar con el vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, el profesor Ulises Rojas, referente a un tema que hoy es noticia no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. El problema de los trabajadores de la educación superior, los profesores, quise decir, quienes tienen años contratados y quienes están en servicios docentes en las universidades del país, y en el caso de la Universidad de Carabobo, pues se nombró una comisión, un documento que introdujo una comisión especial que hacía falta la visión precisamente del vicerrectorado académico, que es la responsable de estudiar todo lo que es referente porque a la parte académica de los profesores, y también no estuvo presente el gremio como tal. Sin embargo, nosotros como programa responsable vamos a conversar con el vicerrector académico, quien es el encargado desde el punto de vista para este tipo de información, para que nos diga qué pasó y cuál es ese documento que no se ha hecho público a nivel de toda la universidad, en los espacios universitarios, en nuestras redes universitarias, un documento que realmente muy poca gente conoce y nos han pedido información, entonces fuimos a ser vicerrector académico. Vicerrector, buenos días. Hay una discusión, hay posiciones que dicen que no es posible lo que está planteando esta comisión, que no las desconocemos. ¿Qué plantea la comisión y qué plantean el vicerrectorado académico que no estuvo presente en estas conversaciones? Sí, buenos días y gracias por la invitación a este programa Encuentro Académico. Sí, mira, realmente esta es una comisión que se planteó en junio de este año, y en donde la idea era iniciar un estudio o desarrollar un estudio de la situación de los contratados. Hasta ahí todo muy bien. E incluso yo pido luego, cuando nos reincorporamos del receso vacacional, pido que el profesor Tadeo Medina, ¿no?, se incorpore a la comisión, que es mi director de asuntos profesorales, en el sentido de llevar un estudio pormenorizado de la situación compleja que tienen los contratados. ¿Cuál es esa situación compleja? Bueno, primero, hay contratados por concursos de credenciales. Los contratados por concursos de credenciales se ciñen al baremo actual, el mismo baremo por el cual se ciñen los concursos de oposición. Ya eso le da cierta estabilidad porque es un baremo bastante exigente, es un baremo que en el 2007 se aprobó, y en ese momento se aprobó una política de que a la universidad debería entrar primero un personal joven, y segundo, un profesional que estuviera ganado no solo a la docencia, sino a labores de investigación y extensión. Y el baremo pide eso. De hecho, el baremo tiene una curva logarítmica que a medida que aumenta la edad, les da menos puntos, ¿no? Claro, eso fue en ese momento, esa política de ingreso a la universidad con la mejor intención, pero luego... Es necesaria la generación de relevo. Claro. Porque lo que estaba entrando eran personas muy adultas. Nosotros no queríamos que entrase, que el mayor número de ingresos fuese personas adultas, sino las personas que se iban a quedar acá por 30 años dando lo mejor de sí. Es más, ya incluso muchos de ellos mejor si tuviesen algún posgrado ya cursado, algún nivel de especialidad, de maestría e incluso doctorado. Eso fue en ese momento. ¿Cuál es la realidad? Bueno, nos presionan a la universidad para que se abran realmente los cupos. Y esta universidad llega a tener, o como hoy día, llegamos a 60.000 estudiantes de pregrado y más o menos unos 8.000 estudiantes de posgrado. En las mismas edificaciones, y por supuesto no pueden ser con los mismos profesores, porque hay condiciones contractuales y de trabajo que tendríamos que abrir los concursos de primero los contratados. Pero con la idea de que cada 2 años se iba a abrir concursos de oposición. Lo que pasa es que el número de ingresos fue mayor a la posibilidad real de los concursos de oposición. Estos concursos, de hecho, en estos momentos se encuentran realizando concursos de oposición en ciencias de la salud, en educación y en otras facultades, para seguir regularizando esta gestión. Además de esto, nosotros tendríamos que estudiar, y esa fue mi posición en el Consejo Universitario del lunes 3 de diciembre, que estudiásemos cuántos de estos profesores ya habían concursado y no habían logrado superar
las 5 pruebas no habían quedado o se habían retirado previamente cuando veían que no iban a alcanzar el puntaje mínimo, ¿verdad? O Hay inclusive profesores que van de facultades en facultades concursando. hay profesores que se han ido de facultad en facultad buscando los concursos. Entonces yo creo que eso hay que depurarlo. Yo creo que es justo el trabajo, ¿no? Eso es importante. Sí es justo que nosotros nos preocupemos primero institucionalmente, dejar en su mínima expresión posible el número de contratados. Porque cualquier evaluación, y lo he dicho muchas veces en el Consejo Universitario, cualquier evaluación académico-institucional empieza por el número de profesores ordinarios que tú tienes en tu nómina. Y dentro de ese número de profesores ordinarios, aquellos profesores que ya cuentan con posgrado. Esos son 2 elementos muy importantes, y entre los posgrados el número de 5º nivel, se exige mucho el nivel de doctorado. Bueno, el otro aspecto es que, por supuesto, si queríamos solucionar esa situación, tenemos que pensar un poco en ese baremo exigente, ¿verdad? Que quizás en estos momentos nosotros tendríamos, sin disminuir niveles importantes de calidad, sí disminuir y ver la realidad nuestra y ver algunos aspectos como por ejemplo el de la edad y no pechar tanto la edad. Sin embargo, yo sería partidario de que la edad sí se tomase en cuenta, porque ¿qué hacemos con ingresar una profesora de más de 50 años cuando la ley, ¿no?, del trabajo ya le dice que a los 55 ya se puede jubilar? Lo que pasó en los concursos pasados en educación, que todos están comprando pensión de vejez y se entraron hace 4 años y están jubilados otras instituciones, no tenemos generación de relevo en algunas facultades. Claro, entonces, pero ya la conversación, ya las cosas fueron tomando otro cariz cuando empezaron a salir declaraciones de prensa del coordinador, que es que íbamos a ver a buscar fórmulas, a ver cómo entraban. Sí, buscar fórmulas, todavía estoy de acuerdo, hay que buscar fórmulas, pero una fórmula que primero tengan que ver con el concurso de oposición por el cual se entra a la universidad. La universidad ha ganado muchos casos de contratados que tienen 15, 16 años, 20 años, en donde han pedido ingresar a la universidad por el número de años que tienen como contratados, y el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado sin lugar y le ha dado la razón a la universidad, porque a la universidad se entra con contratos. Con concursos, perdón. No según la ley de universidad. Según la ley de universidad y el Estatuto de la Función Pública. Ahora, ¿qué se está proponiendo? La comisión presentó un informe que los conocimos esa mañana del Consejo Universitario. ¿Por qué un informe tan importante se conoce en la mañana y se discute in situ y se aprueba de una manera tan rápida sin estudiarse como debe ser? Bueno, esa fue mi postura, que un informe ante un problema tan complejo, si realmente queremos llevarlo que primero que esos problemas complejos, yo creo que mi filosofía es que hay que llevarlos en una institución como la universitaria en consenso. Yo creo que hay que discutirlos y discutirlos hasta lograr un consenso. Entonces, entre los elementos que este informe que se conoció en ese momento se dijo, es primero 5 aspectos: la realización de un concurso especial, entre paréntesis, de carácter transitorio para el ingreso de profesores contratados de la Universidad de Carabobo que reúnan las condiciones y requisitos previstos en normativas que se establezca al efecto, en la normativa que se establezca al respecto. Dictar el marco normativo de los concursos especiales para el ingreso de docentes contratados en lo referente a comisión evaluadora de credenciales para el ingreso, la convocatoria, registro, baremos y evaluaciones. Estudiar la situación de la universidad en materia de políticas de ingresos de los docentes ordinarios. Esto era el motivo que yo entendí en un principio. Que era generar una comisión para luego llevarlo a seguir discutiendo. Estudiar la situación para regularizar una política en materia de ingresos de los docentes ordinarios y no pedir concursos especiales para lo que están, porque tenemos muchos problemas con esta. Pero en la otra parte del programa, para luego seguir la propuesta de la educación de esta comisión que la coordina el profesor Pablo Aures, secretario de la Universidad de Carabobo, conjuntamente con el profesor Cocharela de Ingeniería, está también el profesor Marcano, direcano de FACI, Eliane Uzcategui, quien es abogada representante de la consultora jurídica, y el profesor José Corado.
y el profesor Tadeo, que asistió a la comisión, pero no está firmando el documento, se nos informa de ese. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué son concursos especiales? ¿Qué se está discutiendo? ¿Políticas educativas o políticas académicas o politiquería en tiempos de elecciones? Ya regresamos.